Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, estimados alumnos. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda masterclass de la materia de formación humana y ciudadana. Es un gusto contar con su valiosa presencia. Asimismo, doy la bienvenida al doctor Rafael Campos, quien es nuestro maestro rockstar de este día, quien nos estará impartiendo pues como ya lo mencioné anteriormente, nuestra segunda masterclass de esta materia. Es un gusto, reitero, contar con su valiosa presencia. Voy a dar lectura a la semblanza del doctor Rafael Campos para conocer un poquito de su trayectoria. El doctor Rafael Campos es un apasionado del desarrollo de las personas y las instituciones. Encuentra en la educación una forma privilegiada de impulsar el talento y formar líderes. En su primera etapa profesional de 1989 al 2003, sirvió a alumnos como maestro de primaria, director de secundaria, maestro de high school, director de universidades y consejero a nivel México, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá para el sistema La Salle. Apoyando en desarrollo de 400 instituciones, 450,000 estudiantes y 40,000 colaboradores de toda América. A partir del 2003 regresa a México y Latinoamérica con el fin de impulsar el desarrollo de instituciones de educación superior de calidad accesibles para adulto trabajador. Ahí forma parte del Instituto de Investigación de Tecnología Educativa UNITEC en México, así como director del desarrollo de universidades en Costa Rica en la U-Latina y Universidad Americana. En paralelo fue catedrático del ITEMS en la Universidad Virtual. Desde mayo del 2010 ha formado parte de Aliad Universidades como director académico y rector institucional, desarrollando todo el modelo académico y educativo que permite la expansión y consolidación de la red. Rafael cuenta con doctorado en educación con especialidad en educación superior y educación de adultos por la Universidad de Memphis, maestría en educación con la especialidad en desarrollo cognitivo por el ITEMS, asimismo con estudios de posgrado en el Centro Internacional La Sapienza en Roma, Italia, y PADE Business School en Ciudad de México. Conferencista invitado en universidades USA, Francia, Italia y Latinoamérica, así como colaborador de expansión. Muy bien, doctor Rafael, le cedo el lugar. Primero que nada, muy buenas noches. Me da un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo viernes en la noche. Es heroico estar en una sesión de clase. Vamos a tratar de realizar una actividad en doble sentido. Por una parte, sé que por la tecnología tenemos un retraso en lo que yo estoy diciendo y lo que ustedes están escuchando. Este retraso es aproximadamente de unos 20 segundos, por lo cual, en el momento que tengan una duda, inmediatamente pueden, por favor, en la parte inferior que tiene aquí, donde dice preguntas y comentarios, por favor, ahí pueden hacer su participación. Nosotros en este lado tengo un apoyo de 3 personas que me ayudan a ver esas preguntas y demás. El segundo momento de participación es con eso que yo voy a estar comentando, que va a ser una síntesis de lo que han visto los que estamos en la modalidad escolarizada dentro de la materia de formación humana y ciudadana, y lo que están iniciando a ver todos nuestros compañeros que acaban de iniciar los módulos de educación ejecutiva y no escolarizada. Intentaré hacer una síntesis de ese recorrido, uno de 8 semanas y otros de un par de semanas que iniciaron, sobre los temas de esta materia, que es una de las materias que normalmente se consideran desde el punto de vista laboral relevantes. Es decir, es un requisito indispensable que podamos nosotros presentarnos con una capacidad de juicio en relación a las cuestiones éticas, de valores y de formación humana. Y cuando lo vemos en clase, no se valoran. Entonces, el día de hoy empezamos a hacer un rápido recorrido que nos quedan 50 minutos. Voy a tratar de, en 40 minutos, compartir el contenido que es literalmente la materia. Y al final les voy a decir lo que vamos a dejar. Al final lo que tenemos que dejar es, ¿y tú qué? Repito, ¿y tú como persona
qué juego tienes en esta realidad de la sociedad, de la familia, del mundo. Y cómo planear en tu propia vida esa participación activa, no pasiva. Y en otras palabras, cómo desarrollas un plan de vida que te ayude a ser un mejor ciudadano, un mejor humano. Entonces ese es el reto. Repito, por favor, intentemos, a pesar de ese espacio en el que yo hablo y tú puedes escuchar, inmediatamente que tengas una duda, lánzala la pregunta en la parte inferior de preguntas y respuestas. En algunas modalidades está aquí en la parte superior. Y a partir de ahí vamos a empezar un diálogo en el cual nos permita, pues, ayudarte a reflexionar y me ayude a mí también a reflexionar. Dicho esto, iniciamos con el repaso breve. La finalidad de este curso de formación humana y ciudadana es el ayudarte a vislumbrar, primero que nada, quién eres como persona y cómo vivimos en esa sociedad. ¿Cuál es la importancia de tus valores de familia, de tu cultura? Esos valores, ¿cómo determinan tus comportamientos? Aquí se hace un breve repaso que para los compañeros de las modalidades escolarizadas ya cubrieron su primera actividad de evaluación, y para los jóvenes y damas que están en la actividad ejecutiva, lo mismo en no escolarizado, su actividad de evaluación. Eso lo va a pasar sumamente rápido para luego después pasar a los temas de la parte intermedia del programa, que es hablar sobre equidad de género, las diferencias individuales entre hombres y mujeres, problemas actuales sobre la situación de igualdad, violencia, y terminar un poco con la preparación a desarrollar tu plan de vida y carrera. Y esta parte del plan de vida y carrera, bueno, pues lleva a preguntarnos quiénes somos, cómo actuamos y qué debemos de actuar. Entonces, intentaré en forma muy breve pasar 5 minutos en los temas y completar con algunas ideas y reflexiones. Dicho esto, arranca. Partíamos de lo que es la formación humana y ciudadana. Y una pregunta que te quisiera hacer y que con toda libertad me gustaría que respondieras, si puedes dar una definición de lo que para ti es ser humano. Y por favor, si quieren hacer sus participaciones brevemente, aquí en preguntas, escribe ahí, ¿qué es para ti ser humano? ¿Qué elementos hacen que seas un humano? Y en lo que tú estás ahí expresando tus ideas y van a verse, yo te diría que el ser humano, desde una perspectiva muy simple, es aquel ser biológico, psicológico, emocional y para algunos trascendente, espiritual, que vive en este espacio que llamamos Tierra. Pero cuando ya vemos ahí, la siguiente pregunta es, ¿y qué es ser un ciudadano? Ya el punto de referencia no es el mundo, la Tierra, sino la sociedad. ¿Quién es el que forma parte de una sociedad, de un espacio? Y la materia, recordando su objetivo, es ayudarte a que te conozcas más como persona, con esta concepción de quién eres tú, un ser biopsico, social, emocional, trascendente, reconocer tus fortalezas y aceptarte, y a partir de eso definir un proyecto personal. Y lo que estuvimos dialogando en la primera sesión con los jóvenes y damas del nivel escolarizado es precisamente la persona y la sociedad son dos cosas muy diferentes, y el ser humano y la persona son dos cosas muy diferentes. Desde la filosofía antigua, el ser persona implica que nos relacionamos. Persona es relacionarse, es un ser que se relaciona. Y por relacionarse, evidentemente, tiene la capacidad de ser parte de un espacio social, tener una persona enfrente de sí. Y el ser humano puede ser un ermitaño, una persona aislada, no necesariamente se relaciona. Y ahí tenemos ejemplos de monjes budistas, monjes tibetanos, monjes católicos que se aíslan, y en las épocas antiguas se encontraba que en ese aislamiento querían encontrar la trascendencia. De hecho, hay una figura que se llama los estilistas, que eran estilitas, que se buscaban separar del mundo, y la forma que encontraban de separarse del mundo es subirse a grandes columnas. Pensaban que entre más
altos se acercaran al cielo y menos a la tierra, podían desprenderse de lo terrenal, ¿no? Y buscaban esa relación de persona, encontrarse con el infinito. Y la sociedad efectivamente es el espacio en el cual se generaba esa comunidad, ¿no? Y las preguntas normales de dónde vengo, a dónde voy, hacen relación al espacio de donde surge la vida y el para qué, a dónde vamos y en relación a esto, ¿qué es ser humano? ¿Qué es la pregunta que les hacía, no? Y en ese espacio de reflexión también, ¿qué sentido tiene que existamos? Parecen preguntas filosóficas, pero son preguntas muy humanas. De pequeño no nos preocupa porque somos felices, nos mantienen, nos cuidan. Pero en el momento en el que empezamos a crecer y empezamos a cuestionar y vemos que de pronto la vida no tiene el sentido que pensamos, que eso de estar trabajando, levantarte, ir a trabajar, acostarte, dormir, levantarte, ir a trabajar, comer, regresar, de pronto, si no tienes una finalidad en tu vida, viene una frustración. Y eso tiene un espacio muy interesante. Me tengo aquí un poco en la presentación. Tiene un factor muy interesante porque cuando no tiene sentido tu vida, en ese momento estás en un espacio en el cual puedes perder el rumbo. Y en este espacio tenemos que buscar el avanzar en nuestra vida y tratar de avanzar en algo que para nosotros es importante. Y esto, que parece muy obvio, tiene mucha importancia. Volviendo a la pregunta original, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Aquí es donde empezamos a pensar sobre el origen del mundo, el origen del universo, el origen de las cosas. Pero, independientemente de que tengamos una creencia, una religión o una filosofía de vida y no sepamos el origen, sí podemos por lo menos temporalmente pensar a dónde vamos, pensar a dónde queremos llegar. Porque cuando tiene sentido tu vida es cuando empiezas a encauzarla. Y actualmente en esta parte de a dónde voy, hay un elemento que desde la psicología moderna está resaltando, el tema de la crisis personal por el estrés y el crisis personal por la ansiedad. Y pensando en qué sentido tiene mi vida, qué sentido tengo que darle en la carrera que tengo que elegir, que parece algo muy trivial, o el espacio donde quiero trabajar, o quién quiero ser en una etapa de mi vida. Esas preguntas solo se logran responder en forma adecuada si sabemos quiénes somos nosotros. Cuando sabemos quiénes somos, y no digo qué somos, sino quiénes somos, es cuando empezamos a pensar y configurar lo que es mis fortalezas, mis diferenciadores de los demás. Y regreso a lo que comentaba hace brevemente. ¿Por qué surge el estrés? Y psicológicamente nos damos cuenta que la ansiedad y el estrés se dan cuando ocurren dos cosas en conjunto. Primero, ustedes y yo aquí, en esta parte que es nuestro cerebro, tenemos un elemento que nos hace intuir el peligro. Y esta parte de sentir el peligro nos hace poner una barrera, frenarlo y rechazarlo. Y eso de huir del peligro es algo innato que tenemos desde siempre. El acercarnos al fuego y sentir que nos quemamos, el sentir la amenaza de un animal que nos quiere atacar, el no acercarnos a espacios de riesgo, esa parte del peligro en forma natural nos aislamos. Pero ¿qué pasa cuando hay un elemento misterioso, secreto, micro, nanomicro, que de pronto empieza a matar gentes en el otro espacio del mundo, en China? Y de pronto descubrimos que es un virus. Y de pronto surge el mito de que se hizo en un laboratorio súper secreto y que es un arma biológica. O de pronto se escucha que fue porque un animalito que es el pangolín se fue filtrando y estuvo en un mercado y lo pasó a las personas. O fue por comer murciélagos y vampiros. Y ese microorganismo nanotecnológico que estaba en los seres de una especie inferior, mamíferos, que se transmite a las personas, nos da una inseguridad, lo vemos como riesgo y viene un repliegue. No sabemos qué va a pasar. Eso fue en la pandemia. Pero el problema no fue la pandemia o el elemento, sino el problema de inseguridad es ¿y qué sigue? Y al no saber qué pasos siguen, riesgo al
acercarte a ese peligro. Y la otra parte, la parte de no tener noción de qué hacer, genera la ansiedad y el estrés. Repito, esa parte de acercamiento al peligro y no saber cómo actuar, los dos juntos generan estrés, ansiedad. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve precisamente ante lo desconocido, conocer. Y ante la parte de no saber qué hacer, saber qué hacer. Y dices, pero ¿cómo vas a saber qué hacer si no sé qué me está atacando? Es ahí donde vienen las recomendaciones de, mira, en lo que sucede la investigación, por ejemplo, aíslate o protégete respiratoriamente y ahí vienen todas las medidas, fortalece tu sistema inmunológico. Y a partir de ahí vean cómo fortalece tu sistema inmunológico, aíslate lo que puedas, protege tu respiración en ese espacio, empezó a venir la calma. Vienen los descubrimientos científicos, empiezan a decir, mira, esta vacuna funciona con un rango del 95%, esta otra del 80%, etcétera, etcétera. Entonces ya vienen elementos de seguridad que nos llevan a decir, ya entendí, y la ansiedad empieza a bajar. Ese es un ejemplo de la pandemia, pero apliquémoslo a algo mucho más común. No sé qué quiero estudiar. Nuevamente viene una etapa de incertidumbre. ¿Cómo la resuelvo? Sigue haciendo lo que sabes hacer, sigue avanzando en lo que sabes hacer e investiga lo que tú puedes ser, que ahí viene el plan de vida. Por otra parte, viene el miedo. Es que si no sé qué voy a estudiar, voy a fracasar, no sé qué voy a hacer, el mundo no voy a poder conseguir un trabajo, y si no tengo trabajo no tengo para vivir. Y viene nuevamente la incertidumbre. ¿Cómo combato la incertidumbre? Vive a plenitud tu día de hoy, avanza en lo que tienes que hacer y sigue creciendo y llegará el momento de madurez en que puedas aprender. Entonces, esa parte es súper importante. Y a partir de ahí, lo más importante es cómo planeas tu propia vida para que tenga sentido. Y cierro con una reflexión de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Víctor Frank fue un psicoterapeuta judío que en un campo de concentración se dio cuenta de un fenómeno muy curioso. Gente fuerte y sana que no tenía esperanza, gente fuerte, sana, que no tenía esperanza, empieza a morir. En esos campos de concentración donde estaba toda la comunidad encarcelados, sin visión de nada, tenías que levantarte a una rutina, te levantabas, desayunabas malamente, te ponían a trabajar y veías que iban desapareciendo gentes. Y cuando este psicoterapeuta descubre que aquellas personas que tenían la esperanza por ver a sus parientes, tenían la idea de ver a su gente querida, luchaban por vivir día a día. Nuevamente, fíjate, la receta para la ansiedad y para eliminar el tema del estrés. Uno es ante el riesgo, separarte del riesgo. Estás en un campo de concentración, sabes que si no sigues las órdenes de los generales nazis, de la Gestapo, te matan. Entonces, la solución sigue la norma. Por otra parte, la incertidumbre de qué se irá. Tú dices, no sé qué pase pasado mañana, pero mañana me levanto, hago mi trabajo en el campo de concentración, me alimento y descanso. Y esa rutina, él descubrió que lo llevaba a él a vivir. Él tenía la esperanza de ver a su esposa, que también la habían separado de ello, tenía la esperanza que iba a terminar la guerra, tenía la esperanza de ir avanzando y nuevamente la solución fue luchar con una rutina que le daba seguridad, establecer elementos de esperanza y seguir avanzando. Nuevamente, en una situación como la que estamos en la vida es, planea quién quieres ser, empieza a ser tu paso a paso de cómo llegar a ser y lo podrás hacer. Y curiosamente, más que esperar que llegue una solución de los ángeles que aterricen y te digan, yo quiero que tú seas, tú vas construyendo tu futuro. Regresando a la pregunta de ¿a dónde voy? Aquí es bien importante, ¿a dónde quieres llegar? Y es definir tu meta y como ser humano seguir avanzando en ese sentido y ir creciendo en lo que te puede ayudar a desarrollar tu potencial. Hablamos de que el ser humano brevemente es un ser racional, consciente, reconoce que es sensible, inteligente y voluntad. Tiene aspectos físicos. Ahí mismo, en los primeros capítulos de tu sesión, veíamos cómo la existencia humana, por naturaleza, es social. En sí mismo se relaciona en esa sociedad y avanza, pero también es psíquico. Es decir, tienes una biología, tienes la expresión de la comunicación estética, erótica,
Socialmente eres un ser que se moldea, que se relaciona con una personalidad, y psíquicamente eres capaz de expresarte, tener esperanza, espacio, de manifestar afecto y amor. Y toda esta parte hace que seas lo que puedes ser. También hablamos de que al ser parte de un grupo, lo primero que tienes que hacer es aprender a ser parte del grupo, identificarte con ese grupo. Tú tienes tu conducta, satisfaces tus necesidades, pero esa necesidad de grupo te identifica. No es lo mismo haber nacido en una situación, llamémosle así, México, es diferente haber estado en la zona de Chiapas o estar en la zona de Sonora y en la zona de La Baja. Y aunque seamos los dos mexicanos, centro del país, Bajío, Jalisco y demás, al final las características son diferentes. Y esto nos diferencia por región, por etnia. Y en Chiapas podemos hablar que, bueno, no es lo mismo hablar tzotzil o tzotzal o español solamente. Hay esos espacios diferentes. O te vas a Sonora, los seris, los yaquis, los pima, y son diferentes tribus, regiones, y viene el mestizaje y es diferente. Lo mismo en el centro del país, aparte de los aztecas, ¿no? Chichimecas o en la zona maya, los olmecas. Conductas similares de un grupo, pero de un espacio regional México muy diferente, y eso es lo que te da un sentido de identidad. Aquí se seleccionan y se mencionan las características de los grupos sociales, que es pues una estructura, una manifestación cultural, una ideología, una estructura de igualdad, estructuras de gobierno como es el poder y bueno, grupos que son manejados diferentes y dejados atrás. Y nuevamente regresando a algún duda o comentario, es importante distinguir que ustedes y yo, como parte de esos grupos, podemos rechazar ser parte de ese grupo. Y sería una especie de divorcio, ¿sí? Ese divorcio es separarnos de aquello que pensamos que es nuestra identidad. Y voy a ponerlo en un ejemplo muy simple, un emigrante. Ahorita vemos que viene mucha gente de Haití. ¿Y por qué emigra la gente? Por dos razones. La primera es se sienten inseguros y buscan un mejor futuro. Al sentirme amenazado en Haití, pues bueno, dejo mi espacio, no puedo cruzarme media isla para irme a la República Dominicana y emigro enfrente de mi isla a otro espacio. Es un buen ejemplo porque luchan y con una capacidad económica de emigrar, algunos de ellos fueron a Chile, van a Brasil, Colombia, otros países, pero dicen, en Estados Unidos se vive mejor. Y para llegar ahí hago una transición de emigración, de mi identidad cultural, que yo hablo francés, y voy a buscar luchar, cambiar mi identidad. Ahora quiero hablar español, y si es necesario aprendo inglés en la cultura del norte, porque dicen que es como en su momento los pueblos judíos hace aproximadamente pues, 3.500 años salían de Egipto buscando la tierra prometida, el pueblo judío buscando la tierra de Israel para instalarse, ¿no? Entonces, yo veo que no vivo bien en lo que es mi tierra, no me siento amenazado, hago un cambio y emigro. Y la emigración en los pueblos y la transformación personal en las personas son el mismo indicador. Eliminar los espacios de riesgo, buscar una sobrevivencia o buscar ser mejores. Llegan los haitianos a México, cruzan legal o ilegalmente y van emigrando al norte nuevamente y en ese recorrido curiosamente aprenden el español y se sitúan en Tijuana, no puedes cruzar a Estados Unidos y resulta que 6 meses después de ese peregrinar, ahí tenemos en Tijuana, en Mexicali, a no poder cruzar a los Estados Unidos, una comunidad haitiana que dice, pues si no puedo cruzar, me quedo aquí, aquí está mejor que en mi país y empiezo a trabajar en los súper, a demostrar que tengo educación, a demostrar que puedo valer la vida y reconstruyes tu propia realidad. Y pareciera que nos invaden, pero lo mismo pasa con nuestros paisanos que se fueron en la época de la Segunda Guerra Mundial a ayudar en trabajos y tenemos gente en Chicago, Nueva York, la zona de California, Texas, con un volumen en la cual pues la segunda ciudad más grande de hispanos y mexicanos se encuentra en California, ¿no? Y Texas no se queda atrás con toda la frontera, donde con Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas forman, pues del otro lado, muchos mexicoamericanos, pues viven esa combinación de buscar un mejor nivel de vida. Y precisamente esto, que es la migración como sociedad,
por ese mejor futuro, a lo mejor en forma simple, necesito sobrevivir, tener un mejor trabajo, es lo mismo que debemos hacer personalmente, reinventarnos y avanzar. Y siguiendo con esta reflexión de esos grupos sociales que van mejorando, que forman parte de un equipo y que además quieren seguir creciendo, es que nos guiamos por lo que nos importa, por lo que es importante en nuestra vida, que son nuestros valores. Esos valores determinan cómo actuar y cómo avanzar de acuerdo a lo que para nosotros es más importante. Un valor es algo que nos atrae, que nos llama a actuar por ello, nos exige que cambiemos ciertas costumbres por eso. Por ejemplo, si para mí es muy importante mantener una buena salud, me va a exigir ejercicio, descanso, buena alimentación. Si para mí es importante la belleza como mujer, pues el cuidado de mi ropa, de mi presencia, de mi salud, de mi imagen personal. También esos valores nos ayudan a distinguir lo bueno de lo malo y lo podemos polarizar, lo bello y lo feo, lo sano y lo enfermo, el que tiene abundancia y el que tiene limitación, el que es ético y el que no es ético. Y otra característica de los valores es que se manifiestan como una cualidad. Es decir, lo distingues en la persona y puedes decir, mira, ¿es ético o no es ético? Y aquí un elemento muy interesante del mercado laboral. En el mercado laboral se da por supuesto que todo profesionista actúa con rectitud y actúa de acuerdo a valores sociales reconocidos y son éticos. Cuando se descubre un elemento vulnerable de no coherencia a esto, entonces sabes que rompió la ética y es un factor de correrlo. Podrás no ser el mejor profesional y desarrollarte en tu trabajo en forma mediana o muy buena, pero si eres el mejor y tu conducta no es de acuerdo a los valores de la empresa, es un requisito en el cual no se cuestiona y dice, no, no comparte los valores de la empresa, no lo queremos. Y esos mismos valores se jerarquizan. Aquí, como un ejercicio muy sencillo de reflexión, te invito a que hagamos ahora sí un espacio muy básico. ¿Cuáles serían los 3 valores más importantes en tu vida? Y te invito en este momento no solo a reflexionar, sino que me ayudes con tu mensaje aquí, las 3 cosas más importantes en tu vida. Y vamos a irla leyendo. Comentan aquí en el espacio, individuo, ente vivo que posee la capacidad de razonamiento y aprendizaje, ese es el ser humano. También nos dicen, para mí ser humano implica existir, reconociendo la importancia que tienen los demás para mi propia existencia y no puedo asegurar que soy humano si no me preocupo por mí, pero además si no me preocupo por los demás, un entorno llamado sociedad. Y ese comentario es muy importante, me parecen muy adecuados, la parte de individuo que vive y razona y aprende, eso es un factor sumamente importante, pero también la parte de existir. ¿Qué es existir? Existir es la capacidad de yo proyectarme, manifestarme. También nos comentan que el ser humano es un individuo cuya mente funciona de manera racional. Efectivamente, la racionalidad es clave. Y la parte de ser nosotros racional y emocional. Se habla también de inteligencia emocional y se habla también de inteligencia social. Víctor nos pregunta, ¿la ética es responsabilidad de la persona o de las personas que formaron al individuo? Mira, aquí yo te diría, Víctor, que la responsabilidad está vinculado con la libertad. Y ese concepto de libertad es en qué medida yo, persona, soy capaz de actuar. Para ser libre, en principio requieres de lo siguiente. Ser consciente, porque una persona que no es consciente, pues no actúa con libertad, actúa bajo enajenación. Voy a poner 2 ejemplos muy sencillos. Un niño no es plenamente consciente de su vida porque le falta mucho por avanzar. Desde esa perspectiva no es plenamente libre porque esa inconsciencia total de sus actos lo llevan a que no sea libre. Una persona drogada, alcoholizada o anestesiada no es libre. ¿Por qué? Porque no es plenamente consciente. Entonces, el primer mensaje que te quiero decir es efectivamente, la libertad, ¿sí? Lleva un elemento de responsabilidad, ¿sí? Entonces,
la libertad se vincula a la responsabilidad. Ahora, ¿de quién es responsable? Respondiendo un poco a Víctor. La responsabilidad es individual, pero cuando la cultura es una forma de vida, te empieza a presionar, a actuar en contra de tu voluntad, hay una responsabilidad social y una responsabilidad individual. Y voy a poner un ejemplo. Yo, personalmente, nazco en un país que es comunista, como China. Ahí el Estado me marca elementos de lo que espera de mí. Por ejemplo, yo lo más que puedo tener de hijos son 2. Ahorita se abre el permiso, ya puedes tener 3. Pero hace 5 años el Estado me prohibía tener más de un hijo. En mi responsabilidad, de acuerdo a esa norma social, no puedo tener más hijos porque viene un problema de sobrepoblación. Y es ahí donde yo tengo que tomar libremente y conscientemente, eso es bien importante, libre y conscientemente una decisión. Hay gente que decidió tener más hijos en contra de la norma social y se incrementó con una sanción de mayor costo de vida, menor privilegio. Pero resulta que 5 años después el gobierno dice ya puedes tener 2 hijos y 15 años después cuando China se da cuenta que su población, que es de 1.500 millones, empieza a descender, necesita mantener esa población de volumen para la productividad que necesita y cambia que hasta ahora puedes tener 3 hijos y te da a las madres un año de descanso, te paga todo y el papá le da un mes de dinero para que pueda vivir. Esto es real. Fíjate cómo la sociedad, en este caso un gobierno, va cambiando su sentido de responsabilidad para hacer que surja y se permanezca la sociedad, y tú como individuo tuviste que acatarlo, pero en tu propia libertad pudiste rechazarlo. Pongo otro ejemplo. Vives en un país totalmente libre, yo considero México que te da esa libertad, pero no estás consciente de ciertos valores que te imponen. Por ejemplo, la educación debe ser laica. Y tú dices, ¿sabes qué? Es que para que la educación sea completa, yo quiero que haya la presencia de una religión en mi vida. Y es ahí donde responsablemente educas a tus hijos a una religión o una filosofía de vida por encima de la educación laica. No estoy en contra del laicismo, donde se habla de la libertad de religión, pero yo quiero y optas por esta religión o esta filosofía. Y tienes al catolicismo, el cristianismo, el budismo, el islamismo, el judaísmo, y todos estos ismos vivimos en una convivencia social de una libertad que se llama laica, pero con una convicción personal de esa decisión. Entonces, espero, Víctor, que con este ejemplo haya podido ayudarte, ¿no? Entonces, sí, nos forma la sociedad como individuos en esa visión, pero nosotros después podemos optar y cambiarla. Aquí nos pregunta alguien que, como anónimo, si puedo tener un valor sin poseer un antivalor. Efectivamente, el valor que tú tienes automáticamente rechaza su contraposición del antivalor. La carencia del valor es el antivalor. Por ejemplo, cuando no hay belleza le llamamos fealdad, pero no es que sea feo, es que no es bello. Entonces, la negación del valor, esa ausencia de valor, es el antivalor. Gracias, Gloria, por compartir tus valores. Respeto, empatía y responsabilidad. Respeto vinculado a libertad, empatía, capacidad de comunicación como seres humanos y la responsabilidad, la capacidad del ejercicio de tu libertad. Para aquí si pueden poner en la parte de abajo su nombre, va a ser interesante el poder yo referirme a ustedes con su nombre particular. Los 3 valores más importantes: respeto, confianza y ser positivo. Bien, en los últimos 15 minutos que me quedan, porque curiosamente ya se ha ido volando este diálogo que espero no haya sido monólogo, viene una parte importante de lo que es, ya tenemos los valores, viene un comportamiento importante de que esos valores nos llevan a pensar y curiosamente cuando tú ya tienes un valor específico, sí viene tu acción. Y esta acción nos lleva a cuidar de los elementos de nuestra vida, salud, educación, espacio y demás. Y quiero pasar de estos elementos, de los valores que son los que nos llevan a actuar, ¿sí? Lo que les diría es que además de llevarnos a actuar, nos llevan a una especie de forma de vida. Entonces, todos esos comportamientos nos tendrán que llevar a que busquemos el bien personal, el desarrollo por la educación, un equilibrio con la naturaleza, espacios públicos adecuados y mejorar nuestras condiciones de vida. Y todo eso genera lo que se llama una ética. La ética es la manifestación de la forma de vida, que son nuestros valores.
Y voy a avanzar en los últimos minutos a cambiar un poquitito cómo, bueno, nada más recordarles que en el caso del escolarizado ya tuvieron su primera actividad de evaluación. En el caso de los jóvenes y damas que están en el plan ejecutivo, van a tener que realizar una tarea en el cual describir cómo se conforma tu persona y a partir de ahí revisar los temas y con esta revisión un guión de producción sobre tu mejor versión. Aquí se va a tener que generar un video de 3 a 5 minutos que se entregará en la sesión 7 y ahí vas a tener que mostrar tu proceso de autoconocimiento y en este video vas a tener que ejecutar un guión, una historia con tus valores, tu persona, cómo te ves como ciudadano y profesionista en tu comunidad. Y así poco a poco, configurando ese guión, después lo integrarás con elementos gráficos de tu propia vida. Recordando, para los escolarizados, es una labor que hicieron, para nuestra gente ejecutiva, pues esta tarea la tendrán que completar. Y ahora vamos a hablar un poco más de nosotros como personas. Tenemos una diferenciación individual, el ser hombre o el ser mujer. Y es aquí donde desde las tradiciones antiguas se habla de que el hombre es creado, una manifestación alegórica, y después de una costilla se genera a la mujer. Cuando lo vemos desde el punto de vista antropológico humano, hablamos que independientemente del género, hombre o mujer, tenemos una identidad. Y esa identidad se parte y basa desde la sexualidad. Y ahí vienen ciertos roles que se consideran para hombres y ciertos roles que se consideran para mujeres. Y aquí es donde la vida moderna y posmoderna que estamos viviendo habla que si solo se deja a los hombres hacer tareas de hombre y solo se deja a las mujeres hacer tareas de mujeres, hay una discriminación, porque por un estereotipo social se excluye a que el hombre pueda desarrollar ciertas actividades y a la mujer se le excluye de ciertas otras. Y precisamente el primer punto es que hombres y mujeres se ven precisamente afectados por esos estereotipos. Voy a poner algo muy sencillo. Las mujeres no pueden jugar soccer o fútbol. Y ahora vemos que cuando se rompe ese estereotipo de que los hombres solamente son los únicos que pueden jugar fútbol, pues ahora hay un torneo femenil. O un estereotipo feminista, que las gimnastas solo tienen que ser mujeres y nos damos cuenta en las Olimpiadas que hay grandes gimnastas. O que las mujeres son las únicas que pueden ser parte de un ballet. Y se fijan esos estereotipos de las mujeres ballet, el arte, el cuidado, la arquitectura o maestras. Hay más maestras que maestros en número. Y se considera las ciencias de la educación y la pedagogía como una tarea femenina. Y sí, sí hay hombres, pero es una tarea femenina. Por otra parte, en los gastrónomos, curiosamente los estereotipos es de hombres, ¿no? Aunque pues puede haber mujeres. Entonces, fíjense cómo esos estereotipos sociales influyen mucho en nuestras creencias, establecen el que consideremos esos estereotipos como válidos. Y, por ejemplo, la mujer trailera existe, hasta película, ¿no? Lola la trailera, pero por estereotipo se ve que es un trabajo de hombre, ¿no? Y es aquí donde tenemos que aprender a que ciertos estereotipos sociales y culturales, efectivamente, el trabajo más rudo por la constitución física del hombre pudiera ser más adecuado, pero esto no excluye que con tecnología o con apoyo lo pueda realizar una mujer y evitar la discriminación. Estos estereotipos sociales y culturales llevan a que se hagan sistemas de creencias y roles y papeles. Por decirles algo, no se considera que el rol, y la ley mexicana lo tiene así, es discriminante contra los hombres. O sea, el estereotipo social de que la mujer es el centro de la familia por la concepción y que es la que debe ser la responsable de la educación, está plasmada dentro de la Constitución y las leyes estatales y de nuestro país. Y curiosamente eso, con el bien de la protección de los hijos, se hace una discriminación a los hombres que pueden ser padres. Es decir, nuevamente ese estereotipo está incluso en la Constitución y las leyes. Con esto no quiero decir que
no sea psicológica y socialmente válida la afirmación. Lo que quiero decir es que si quito el estereotipo, tanto padre como madre deberían de encargarse de la educación de los hijos, tanto padre como madre deberían de forjar esa manutención y claro, por un acuerdo común de padre y madre, pudieran establecer, oye, ¿sabes qué? Tanto vale mi trabajo como madre en casa como el tuyo en la empresa o en el espacio del comercio y debería ser evaluado con el mismo valor y no como un estereotipo. Sí, es evidente que la mujer por su naturaleza y por sus características biológicas necesita mucha más protección porque es la que concibe y da a luz. Y ahí es donde sí se le debe privilegiar el respeto, cuidado y atención. Pero pasado el espacio de fragilidad biológica que da el haber dado a luz, que es literalmente el privilegio de dar vida, también el hombre pudiera contribuir a la educación de los hijos desde las primeras infancias y no después, ¿no? Entonces, aquí viene un espacio de lo que son los estereotipos y de lo que son las cuestiones de equidad de género. Viene otro espacio en ese mismo tema, que desde la familia tenemos que aprender a relacionarnos en forma adecuada. La labor de padre y madre son súper fundamentales para lograr transmitir la identidad y esa identidad de ser hombre o ser mujer. Y ahorita existe también un espacio donde se diversifica ese estereotipo de ser hombre y ser mujer, donde hay hombres que por libertad y responsabilidad desean actuar como algunas acciones que se consideran femeninas y a la inversa mujeres actúan con ciertas actitudes que se consideran masculinas. Y precisamente en esa transición social está evolucionando mucho lo que es ser hombre y lo que es ser mujer en las culturas. El segundo punto que mencioné muy rápido también es cómo padre, madre tienen una responsabilidad de proteger a los hijos y actuar en consecuencia. Y esa protección implica que en ocasiones, si la mujer es la que consiguió el trabajo, a lo mejor el hombre tiene que quedarse en labores del hogar. Y esto para una cultura tipo México o latina es complicado porque precisamente la cultura en este sentido favorece ciertas actitudes que son, lo digo así, machistas. Y voy a poner un ejemplo. Si yo utilizo un adjetivo, por ejemplo, zorro, y lo aplico a un hombre, observemos la frase. Es un viejo zorro. Y automáticamente empezamos a decir, wow, brillante, astuto. Y si lo aplico al femenino, es una vieja zorra, tiene un elemento peyorativo. No lo dije yo, lo pensaste tú. Dices, cómo un término aplicado en cuestión de género cambia todo el sentido. Y es ahí donde, como papás, como mamás, como hijos e hijas, tenemos que aprender a ir asumiendo nuestra propia identidad para ir avanzando. Junto con esto, con la familia, viene la parte de las relaciones fraternas, que son las relaciones entre hermanos y entre hermanas. Y sin embargo, la estructura actual que nos obliga a que papá y mamá trabajan, lleva a que los hijos se queden, las hijas se queden en casa y lleven a un tema de que nos falta mucho más acompañamiento en ese desarrollo humano. Y ante la ausencia de una autoridad, sea papá o mamá, viene la violencia dentro de la familia. Padre contra hijos, madre contra hijos, esposo contra esposa, esposa contra esposo. Y esa parte es una característica que cada vez se hace más latente, precisamente porque hemos perdido los elementos de equilibrio, balance y ejercicio de los estereotipos. Y esta parte que mencioné también hace un momento sobre feminismo o machismo, en ambos casos, ¿sí? Son elementos que deben de equilibrarse más que un espacio 100% a favor del hombre o 100% a favor de la mujer, de haber un equilibrio de un reconocimiento de ambos como seres importantes en la sociedad. Y aquí tenemos un espacio en el caso que ustedes leerán a profundidad con los contenidos que hemos prestado y puesto a su disposición, la parte de ir creando esos patrones en los cuales, independientemente de la acción, se respete al individuo, a la mujer y al hombre. Independientemente de esa capacidad de ser diferentes en la anatomía, en la fisiología y en la biología, dar un espacio
para que se genere el mayor desarrollo de la persona con sus características psicosociales y, agregaría yo, espirituales. Y para esto es súper importante la educación de nuestra biología y del cuidado de nuestra sexualidad. El aprender a manejar nuestro cuerpo, aprender a relacionarnos como seres sexuados, que es lo más personal que se tiene, y a partir de ahí utilizarlo en un favor positivo, porque precisamente esa identificación de nuestra sexualidad nos lleva a poder expresarnos a plenitud como seres humanos, a avanzar en quién soy, reconocerme con mi potencial, mi capacidad de expresar amor, expresar cariño y hacerlo con mi familia, mis hermanos y mi familia ascendente, padre, madre, abuelos, tíos y demás. A partir de ese reconocimiento de nosotros como seres individuales sexuales, que podemos amar, sentir, expresarnos, que se da mucho en la adolescencia, la búsqueda de nuestra identidad personal, es que nos expandimos como parte importante de nuestro ser. Bien, entonces, al reconocernos nosotros como seres importantes, el valorar tanto a la mujer como la super persona que es capaz de procrear, pero también al hombre como capaz de proteger, cuidar y avanzar. Y en función de esto, el ir avanzando desde nuestra forma de ser, el respeto al derecho, a los otros, a las personas, y poco a poco acompañarnos como hombres y mujeres en ese desarrollo de la familia, de nuestro espacio social y de nuestro México. Y cualquier espacio de violencia de género en el cual se privilegie el hombre sobre la mujer o la mujer sobre el hombre, hay un desequilibrio y genera violencia y genera discriminación y trae una repercusión social. Voy a detenerme en los 8 últimos momentos que nos quedan, 8 minutos que nos quedan, y lo que yo les diría aquí es, por favor, pregúntate, desde la base de tu ser, hablamos de quién soy como persona. A partir de quién soy como persona, ¿cómo puedo ayudar primero a tu familia a ser mejor familia? Y aquí viene una pregunta importante. ¿Qué recomiendo yo para invitar a los demás a guiarse por el camino de la ética? Diría aquí 4 pasos. El primer paso, conócete más a ti mismo. ¿Quién eres como persona? ¿Quién eres como individuo? El segundo, en la medida que yo sé quién soy, la segunda es aprender a conocerte a ti. Yo conozco a Enrique, yo conozco a Laura, yo conozco a Jenny, yo conozco a Anaí, yo conozco a Pedro, a Magali, a Rosalba. Y en la medida que te conozco a ti como amigo, como padre, como madre, empiezo a reconocerme a mí mismo. Fíjate bien, empiezo a conocerme como niño, veo a alguien que está ahí que me protege, veo que es mi madre o veo a mi padre y lo empiezo a conocer. Empiezo a comunicarme, ¿sí? Entonces, primero, conócete a ti mismo. Segundo, aprende a relacionarte con el otro y conocerlo y reconocerlo. El tercer paso es respeto. Me doy cuenta que esa señora que está ahí, que no es yo de niño, me alimenta, me cuida, la respeto. A la inversa, yo como padre tengo un hijo y veo que alguien pequeño necesita mi protección y lo cuido. Entonces, el respeto, una relación respetuosa. Y la cuarta etapa es, dado que sé quién soy, sé quién eres y establezco una relación de respeto, buscar, y aquí viene la regla de oro, ama a otros como deseas que te aman. Haz al otro lo que deseas que te hagan. Equidad. Y fíjate cómo estos 4 principios llevan al respeto en el género, en la edad y lo demás. Entonces, ¿qué recomiendo? 4 cosas. Sé tú mismo, aprende a conocer a otros, comunícate con respeto y actúa en función de equidad con los otros. Aquí Enrique nos dice, en esta era de la sociedad de la información y el conocimiento, ¿por qué se han transformado los valores humanos? Puede ser los contenidos en la web, la violencia, pero yo te diría, Enrique, que la web
el Internet es un reflejo de lo que nosotros tenemos. Es decir, si yo tengo basura, comunico basura. Si yo tengo bien, comunico bien. Entonces, lo único que hace la tecnología es lo expande. Te puedo afirmar, se habla ahorita mucho de inteligencia artificial. La inteligencia artificial simplemente es una estructura lógica de comunicación. Yo te puedo afirmar que la inteligencia humana es suprema. Es un sistema computarizado biológicamente que se alimenta de pan, agua y frijoles. Y las computadoras necesitan energía, sistemas, programas y demás. Tenemos en nuestra riqueza como ser biológico, psicológico, emocional, un potencial que la tecnología se va a tardar mucho tiempo en alcanzar ese avance. ¿Qué es una inteligencia artificial? Es una secuencia lógica imperfecta, yo diría un mal dibujo de la capacidad humana. A pesar de que hay un robot sumamente sofisticado que lo puedas controlar remotamente, no tiene nada que ver con la capacidad que ahorita tu cerebro tiene para escuchar y entenderme, o la capacidad que tiene tu cerebro para sentir, o la capacidad que tienes para coordinar inconscientemente todo tu ser y tu organismo. Entonces yo te diría que sí, lo que hizo la web, el Internet, fue verter lo que es humano y desgraciadamente tenemos mucha basura, mucha violencia. Y yo te diría que mi padre, mi madre dirían en este momento, es que el mundo está para hundirse. Y si me voy hace 20 años, dirían los abuelos, es que el mundo está por acabarse. Y te afirmo, dentro de 15 años, mis hijos dirán, oye, el mundo está para tirarse al vacío, ¿no? Porque curiosamente, la naturaleza humana es atraída por violencia, por drogadicción, por espacios de tentación de la falta y carencia de valores. Aquí agradezco mucho los comentarios que se hacen al respecto. Viene aquí Isis preguntando, ¿qué opina del tema en el que ahora le cambien la voz a las palabras transformándolas totalmente? Es decir, si la palabra correcta es mesa, ahora le llamen mese o meso. ¿Por qué este tipo de modificaciones? Considero que en lugar de provocar que avance la sociedad se estanca. Mira, Isis, hago reflejo de lo que tú estás comentando. Para mí la equidad de género no tiene nada que ver con el lenguaje, tiene que ver más con el respeto. Y precisamente esa parte de tratar de hacer un lenguaje neutro que en México y en Latinoamérica está promocionándose más ahora, está desvirtuando. Por decirte algo, recordemos a un presidente que decía chiquillos y chiquillas con ese deseo de mantener la equidad de género, pero si nos fijamos bien hay palabras que por su naturaleza es neutro independientemente del artículo. En otros idiomas el artículo pues, no manifiesta género sexual. Entonces mi opinión correcta es que efectivamente el usar el lenguaje con ciertas connotaciones, más que ayudarnos a una unidad de respeto y de dignidad, nos está llevando a más estereotipos de desprecio, porque ya hay y se van a dar estas situaciones cada vez más, ¿no? Por el respeto a las diferencias individuales, va a haber niños que no se consideren niños, sino niñas, y niñas que no se consideren niñas, sino niños. Y entonces, pues tendremos que tener 4 baños, el de los niños que se consideran niños, el de las niñas que se consideran niñas, el de los niños que se consideran niñas, pero que biológicamente no pueden ir al de las niñas que se consideran niñas, y el de las niñas que se consideran niños, pero como biológicamente no pueden estar con los niños, pues van a otro. Y fíjense que en lugar de lograr una unidad de respeto por la biología, no por otros aspectos, estamos dividiendo más la sociedad. Esa es mi visión muy simple, pero profunda, Isis, de lo que creo. Sí, yo creo que esa postura de equidad es precisamente una negación de ambos extremos. Por un lado, el feminismo y el machismo. Si habláramos en lugar de machismo y feminismo y habláramos del desarrollo de la persona, fíjate, la persona es mujer o es hombre, es la persona. No estoy haciendo ningún peyorativo y todo el mundo me entiende. Y yo respeto a Laura, yo respeto a Isi, yo respeto a Juan, independientemente de su condición. Y también, o sea, la comunidad lesbiana, la comunidad homosexual, cuando los trato como personas, independientemente de su preferencia sexual, independientemente de su definición como adultos mayores de una conducta sexual que en su momento se vio como algo pecaminoso y que ahora socialmente es aceptado, ¿sí? Pero cuando yo te trato como persona, la preferencia sexual o la preferencia política es algo secundario. Avanzo y pues me queda un minuto para cerrar. Efectivamente, tenemos que focalizarnos más en la persona, en su esencia, en nuestra formación y en nuestro espacio.
Efectivamente, se me acaba de ir el tiempo. Agradezco mucho su puntualidad, agradezco mucho sus comentarios y sí, tenemos mucho que aprender y espero que estas reflexiones en voz viva te ha ayudado a ti a pensar quién eres, a dónde vas, la importancia de los valores en tu vida y cómo seguir creciendo, no solamente como persona, sino como ciudadano. Pásenla bien, aquí estaremos y nos veremos en la última sesión para más reflexiones de este tipo.